Windows 11 22H2 no se instala o no aparece en Windows Update o simplemente tienes errores tras aplicar la actualización. Estas son algunas soluciones. Vámonos con esa intro y comenzamos. Sean bienvenidos a este video que ya hacía falta porque, como todos lo sabemos, Windows 11 22H2 ya está completamente disponible. Ya he realizado varios videos acerca de las novedades, acerca de cómo instalar, acerca de obtener la ISO, también un video de noticias y también falta un video para las PCs no compatibles. Pero bueno, se lo tendremos en un par de días más. Sin embargo, era necesario porque hay personas, hay usuarios que tienen problemas antes de aplicar la actualización, después de aplicarla, a algunos se les instala, a algunos no les aparece, así es que traigo algunas soluciones. Y es que Windows 11 ofrece una experiencia de actualizaciones perfecta, en teoría para la mayoría de los usuarios, pero de vez en cuando las instalaciones a veces se obstruyen un poco y la versión 22H2 es una de las actualizaciones que se atasca para algunas personas, así es que no se está instalando, no está apareciendo. Vamos a entrar primero por ahí. Hay usuarios en Reddit que destacan que se les queda en 0% la actualización completamente atascada con lo que es un error 0x800-701F. Y bueno, la versión 22H2 es otro ejemplo de cómo la empresa intenta minimizar los problemas de Windows Update, hacer que las actualizaciones sean más pequeñas y garantizar que el proceso sea lo más sencillo posible, pero esto a la vez viene con ciertos problemas. Así es que para solucionar esto vamos a dejar la primera solución, y aunque se puede escuchar muy absurdo, déjame decirte que sí es funcional. Dejar Windows Update intacto durante unas horas. Si Windows Update está atascado, existe la posibilidad de que en realidad no esté atascado y que el proceso simplemente esté tardando más de lo habitual. En algunos casos los usuarios pueden instalar la actualización Windows 11 2022 Update después de dejar que la actualización se ejecutara durante unas horas. Así es que debes asegurarte de que las actualizaciones realmente estén atascadas, y según los informes los usuarios instalaron con éxito, según los posteos de vía Reddit, la actualización de funciones al permitir que la descarga se ejecutara hasta inclusive por 3 horas. Esto es en el caso de que sí te está apareciendo en Windows Update, aplicaste pero está demorando demasiado o se queda en el 0%. Eso quiero mencionarlo, así es que prácticamente recordemos que en un par de horas, especialmente con máquinas más antiguas, puede demorar. Y sí, aquí es tener prácticamente paciencia, y también te voy a estar dejando otra solución en caso de que, como he dicho, te aparezca en vía Windows Update, más sin embargo le das ahí en descargar e instalar y está demorando demasiado, no sabes por qué. Bueno, ese sí es un modo de que está atascado, ya esperaste demasiado, no avanza para nada. Vas a hacer lo siguiente, porque con ello vamos a eliminar todos los archivos almacenados en caché de Windows Update. Para ello nos vamos a ir en el explorador de archivos y vamos a dirigirnos al disco local C en la carpeta de Windows, y vamos a buscar Software Distribution, y ahí, ojo que vamos a eliminar prácticamente todos esos archivos caché que son hacen relación a las últimas actualizaciones o actualizaciones que están estorbando, que no están permitiendo que se instale Windows 11 22H2. Así es que eliminamos todo y reiniciamos el sistema. Así es que con ello nuevamente nos estará apareciendo ahí Windows 11 22H2 en Windows Update, descargar e instalar, y ahora sí ya tendremos la actualización de manera completamente fiable. Ahora vámonos con lo siguiente. Sí, hay usuarios que aún no les aparece en Windows Update, prácticamente están hartos, cansados de que a ellos, estos usuarios, no pueden verlo ahí en Windows Update, no les aparece. Le están dando a cada rato buscar actualizaciones y no aparece. Están ahí hartos de que quieren ver Windows 11 22H2 y nada que les aparece. Y hay que sacar que Microsoft afirmó que Windows 11 22H2 se lanzaría de forma paulatina para los usuarios, es decir, que a algunos les estaría llegando desde el 20 de septiembre, otros el 21, otros el 24. Posteriormente así se iba a ir, inclusive se extiende generalmente hasta más de 15 días en llegar a aparecer. Así es que es cuestión de querer esperarte ahí hasta que te llegue vía Windows Update, o
puedes forzar la actualización usando los medios de instalación. Esto no es malo, hay que destacarlo, no es malo forzar la actualización si no te aparece en vía Windows Update. Puedes hacerlo con el método del asistente de actualización, que ahora ya se ha corregido porque se estaba afirmando que cuando se publicó el 20 de septiembre se cargó un archivo que era prácticamente, tenía un fallo ahí. Ahora, 22 de septiembre, ya está completamente corregido, ya está el más actualizado asistente, así es que puedes dirigirte a la página de Microsoft, ahí donde está Windows 11 versión 22H2, y descargar ahí la herramienta de instalación, el asistente, para que de este modo sigas todo el proceso. Lo mismo, obviamente va a demorar un poco, hay que tener paciencia, y después de esto se completa el proceso donde va a estar reiniciando y se aplica Windows 11 en la versión 22H2. O también puedes utilizar el método de Windows 11 22H2 por medio de la ISO y ejecutar la instalación de modo manual, y el mismo proceso que te llevará a que obviamente quieres mantener todos tus archivos, y ya de esta manera nuevamente reinicias y ya tienes Windows 11 Ultimate Update 22H2. Al final de cuentas siempre es tu decisión, pero si decides esperarte, recuerda que esa también es una gran decisión, porque en octubre, a la segunda semana, estará llegando otra actualización y ahí seguramente comience el despliegue masivo de esta update. Así es que ahí estaré llegando al explorador de archivos y todas las otras funciones que están de momento ocultas. Así es que ahí tendrías estas soluciones. Vamos a destacar lo siguiente, porque sí, hay problemas conocidos y confirmados, y hay que destacar que si te marcan los siguientes errores, tienes este controlador, déjame decirte que a ti no te va a estar llegando la actualización y no la forces. Así es que te lo destaco ya de una vez, porque son problemas conocidos. Es posible que una actualización, que es la KB501 2170, no se esté instalando y a su vez recibas un error, el 0x800F0922, y es posible que no se instale la actualización de seguridad para DBX de arranque seguro. Así es que si tú tienes este error, el 0x800F0922, no intentes forzar la actualización, porque Microsoft está investigando cómo mitigarlo, cómo solucionarlo. Y también destaquemos que si hay problemas de compatibilidad con los controladores Intel Smart Zone Technology, ahí en Windows 11 les está dando un tremendo error ahí con una pantalla azul. Estos usuarios que tienen el controlador Intel SST, prácticamente también al aplicar la actualización les estará marcando a cada rato, a cada instante, pantallazos azules. Por lo tanto es un error externo, más sin embargo se destaca que ya está siendo solucionado o mitigado. Y ya para rematar, nos vamos a ir con los usuarios que ya tienen Windows 11 versión 22H2 y quieren buscar una nueva actualización, porque les va a migrar a la compilación 22.621.521, y de hecho en Windows Update les aparece el parche KB501.7321. quieren instalarlos y les marca un error, no se puede descargar, no se puede instalar, esto está fallando, es un choque ahí, porque este parche está detectando Windows 11 21H1, está ahí un fallo, aparentemente es un código de error inexplicable de momento, pero la solución es demasiado absurda. Simplemente hay que instalar esta actualización KB501.7321 desde el catálogo de Windows Update. Te voy a estar dejando los enlaces de descarga directa para que de este modo lo estés aplicando, instalando y ya completamente solucionado. Y ahora la compilación, si te vas al logo de Windows más la R, ahí en WinBer te estará marcando como 22.621.521, es decir, realizó una pequeña migración, pero ya se instaló este parche por medio de catálogo de actualizaciones de forma manual. Así es que es el único error que está de momento marcado. Hay otros errores completamente alternos, llámese que por ejemplo al arrastrar y soltar archivos se está marcando un cuadro blanco ahí. A veces sucede esto, no es de siempre. Y bueno, algunos otros problemas mínimos, muy mínimos en cuestión de rendimiento, algunos crasheos inesperados, más sin embargo no es algo que afecte el desempeño de esta actualización, y de hecho no están confirmados. Así es que te lo destaco, ahí están soluciones en varios escenarios. Hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima. Master Tutor fuera, peace out.